Hola a todos, bienvenidos al punto 5 del tema de electricidad. Hoy vamos a hablar de los tipos de circuitos. Vamos allá. Los tipos de circuito que vamos a estudiar van a ser los siguientes: en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Características de un circuito en serie. Un circuito en serie solo tenemos un camino a recorrer. Todos los electrones que salen del polo negativo van atravesando cada uno de los receptores por el mismo circuito, con lo cual la intensidad de corriente va a ser la misma en todo el circuito y en cada receptor. Todos los electrones pasan por todos los receptores. Sin embargo, el voltaje va a ser la suma, el voltaje total va a ser igual a la suma de la caída de energía en el primer receptor más la caída de energía en el segundo receptor, con lo cual la V1 más la V2 es igual a la V total, la que tiene la pila. Y la resistencia, lo mismo. La resistencia total de este circuito va a ser la suma de esta resistencia de este receptor más la suma de la resistencia de este otro receptor. Entonces, vemos estas fórmulas y repetimos. Intensidad es la misma en todo el circuito y en cada uno de los receptores. El voltaje es la suma del voltaje en cada receptor y la resistencia equivalente a la suma de las resistencias de cada receptor. Por ello vemos que el voltaje se reparte. Si la pila es de 4 voltios, pues 2 se gastarán en la primera bombilla y otras 2 en la segunda. Podemos entender que a mayor resistencia, si tenemos la misma intensidad de todo el circuito, si tenemos más resistencia, a mayor resistencia, mayor voltaje, porque V es igual a I por R. Si la I es la misma todo el rato, contra más R tengamos, más voltaje tenemos, más energía, con ello más potencia, más luz irá a esta bombilla. ¿Entendido? En el caso, lo podemos representar así. Si tenemos un circuito en serie, una bombilla sola iluminará lo mismo que 2, porque la energía se reparte en 2. Esta se iluminará en la mitad que esta y esta es la cuarta parte que esta. Se reparte la energía. El voltaje es la suma de cada uno de ellos. Tenemos que entender también que este circuito en serie, cuando uno de los receptores se rompe, no puede continuar el circuito. No se ilumina el resto de las bombillas si una de ellas se ha roto. Y pasamos al siguiente punto, en el que hablamos del circuito en paralelo. En este caso tenemos diferentes ramales, con lo cual todos los electrones no tienen todo el circuito no tiene la misma intensidad. Hay unos electrones que pasan por aquí y si la resistencia que hay en este receptor es muy grande, pues la intensidad será más pequeña, porque el voltaje es el mismo, la misma energía tienen los electrones que van a pasar por aquí que los que van a pasar por aquí. Quiere decir que la intensidad de corriente es la suma, todos los electrones llegan hasta aquí, esta intensidad total es igual a la suma de los que van por aquí más los que van por aquí. La I1 más la I2, receptor 1 y receptor 2. La I es igual a la I total. I1 más I2 más I3. El voltaje es el mismo, o sea, la energía con la que llega aquí un electrón es la misma con la que llega aquí. O sea, la energía de la pila es la misma para cada ramal. Y la resistencia, atención a esta fórmula en un circuito en paralelo, 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por la resistencia del primer receptor más 1 partido por la resistencia del segundo receptor y 1 partido por la resistencia del tercer receptor. Y como vamos a ver, la intensidad se reparte, con lo cual a mayor resistencia, menor intensidad. Y me explico. Si la V es la misma en los dos puntos, a mayor resistencia, como V es igual a I por R, a mayor resistencia, menor intensidad y menor potencia. Sigamos. Entonces vemos que en un circuito en paralelo nos da igual que tengamos 1, 2 que 4 bombillas, porque al tener todas el mismo voltaje, tienen todas la misma intensidad y tienen todas la misma potencia. ¿Vale? A ver, la resistencia total es menor, así que la intensidad total será mayor, como también será mayor la potencia total. ¿Entendido? Si se rompe un ramal, el circuito sigue funcionando. No ocurre como en el circuito en serie que separa uno.